Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Otra vez nos encontramos acá reunidos en Hechos y Palabras de la Docencia para hablar acerca de lo que nos pasa a todos los docentes, a las familias, a los alumnos en principio, y para ver cómo podemos seguir adelante con esta problemática que nos toca de cerca a todos. Una problemática diferente porque, bueno, es en todo el mundo. Así que es muy importante para mí, por supuesto, y por supuesto para todos mis compañeros, reflexionar acerca de nuestras propias prácticas docentes. Es necesario, es necesario, aunque no se priorice la educación o se digan un montón de cosas. Creo que si dejamos de pensar qué podemos hacer el día de hoy con nuestros alumnos, cómo podemos hacer para enseñar, cómo pueden ser esos procesos de enseñanza-aprendizajes más favorables, sería maravilloso. Es una tarea que teníamos pendiente y que la pandemia de alguna manera posibilitó y visibilizó lo que nos estaba pasando en la educación. Mucho para revisar, muchas críticas, muchas idas y venidas, no nos ponemos de acuerdo, pero creo que sí todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer lo mejor de cada uno de nosotros. Y creo que no nos podemos quedar con el no se puede, con el Estado debería, con las escuelas no tienen. Me parece que es un buen momento de verdad para reflexionar nuestras propias prácticas docentes, como siempre decimos. Hoy estoy muy contenta porque vamos a tener doble charla, como muchas otras veces. En principio vamos a hablar con la licenciada Laura Romero. Ella es compañera mía en una de las escuelas de acá de Marcos Paz. Es, bueno, psicóloga y está muy interesada en hablar acerca de un tema que nos convoca a todos también, como la violencia. Y yo siempre les digo que en este espacio, por lo menos desde mí, no pretendo enseñarle nada a nadie, no estoy capacitada para ello. Este, en- eh, Me parece que es muy importante la charla y sobre todas las cosas la escucha. Así que es un espacio en que el cual propongo para que todos puedan sumarse y para que todos puedan decir qué es lo que les pasa y qué podemos hacer para mejorar la educación, humildemente, ¿no? Y desde cada aula, ¿qué podemos hacer? Así que bueno, vamos a convocarla y primero, y bueno, y mientras la convoco, voy a saludar a todos los que están por acá. Bueno, así que hola Silvia, ¿cómo estás? Tenemos otra licenciada, psicóloga, especializada en niños. Tiene un título mucho más lindo, si me lo escribí Silvia, lo digo mejor, amiga de toda la vida. Buenas noches, Silvia Pereira. Buenas noches, compañera Florencia Oviedo, profesora de prácticas del lenguaje. Vamos a saludar a todos. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Rosa. Y a Yelén, supongo, y vamos a convocar ya mismo a la licenciada Laura Romero. A ver, a ver si la podemos sumar y en este sentido sí aprenderé, porque ella sí nos va a enseñar. Yo no, pero ella sí. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Eva, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No sé si se ve, si se escucha bien. ¿Se escucha bien? A ver, yo voy a arreglar esto. A ver acá. A ver si yo te puedo, si Sí, te logro escucharte por los auriculares. Un segundo. a ver. A ver ahora. Yo tengo al máximo el volumen. Perfecto. Bueno, estoy contenta, no, porque este era un problema mío de audio. Le decimos a la gente que no es de Marcos Paz que tenemos un grave problema, porque tenemos una sola compañía que se llama RCO, estamos todos muy enojados, pero bueno, así que si se va un poquito, téngannos un poco de paciencia, ¿no, Laura? Sí, sí. Bueno, hola Cintia, hola Rocío, hola Marcela, Vicente, supongo. Bueno, recuerden que lo más interesante de este espacio es poner en palabras todo lo que ustedes tengan ganas de decir, así que yo voy a estar leyéndolos
Y por supuesto, Laura, también para ir respondiendo si se quiere o ir escuchando lo que ustedes tienen ganas de decir. Bienvenidos a todos. Así que, bueno, Laura, ¿te querés presentar mejor? ¿Querés decir en qué escuela trabajás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo dije que eras licenciada en psicología, ¿puede ser? ¿Y lo dije bien? Sí, lo dijiste perfectamente, sí. Sí, soy licenciada en psicología y soy profesora en enseñanza media y superior de la psicología. Ujú. Y bueno, y me desempeño en el ámbito clínico como psicóloga y en el ámbito educativo en educación media con adolescentes y con adultos. Así es. Eh, sí, así que bueno, me presentaste bien y soy compañera de Eva Ay, sí, sí, en la Escuela Nacional número 2 de acá de Marcos Paz. Hola, y en la Jacqueline. Y en la, y en la 7 7. tenés razón. Para que ahí Claro. me paro porque es una escuela donde me siento muy feliz de trabajar. Saludamos a Carlitos Castronuevo, nuestro director. No Al es de director. lamebotas, no es de lamebotas, realmente este es un señor director que se merece que uno lo mencione. No está por acá y nunca estuvo, quiero decir, pero la verdad que lo reconocemos como un buen director. Qué lindo poder decir eso de una persona, ¿no, Laura? Claro que sí, claro que sí. En estos tiempos, ¿no? Donde hay mucha demanda de todos lados, de los equipos directivos, de los jefes de departamentos, siempre se dice o se echa la culpa para arriba, bueno, es lo que piden, y uno como docente en este momento se encuentra atravesado por un montón de cuestiones, aparte de la problemática que tiene ya con la familia propia, ¿no? No, sí, por supuesto. Sobre todo en Ah, esta época, ¿no? sí, sobre todo en esta época Aislamiento. donde, sí, donde todos estamos así como con la espalda Estamos con esta- Sí, sí, sí. y hoy nos convoca con Laura, estamos muy interesadas en hablar acerca de un tema que es la violencia, un poco que venimos enganchando algunas charlas que veníamos teniendo en este espacio, que ya les digo que quedan grabadas en IGTV de acá de Instagram y que también estamos en YouTube como Hechos y Palabras, por si nos quieren seguir por ahí o algunos le quieren decir o recomendar las charlas, por ahí no tienen Instagram, les pueden decir que se dirijan a Hechos y Palabras y ahí están todos los videos. Y hablábamos hace un ratito de todas las cosas que se nos piden, ¿no es cierto? Y uno podría llegar a pensar, uy, qué bajón esto es mucho para mí, y yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Podríamos llamar violencia a esto cuando alguien se pone así como muy, tenés que hacer esto, sin tener en cuenta todo el trabajo que ya tenemos encima, más, por supuesto, la vida privada de cada uno? Y después definimos lo que es violencia, ¿o querés empezar por ahí? Sí. No, te respondo esto. Te respondo esto así sacado de la galera. Lo que me viene a mí es que muchas veces, sobre todo en el ámbito educativo, que está tan claro esto de ciertas exigencias ligadas a lo burocrático, ¿no? Sí, En primer lugar, generan un malestar impresionante en los docentes. Pero además, cuando hay un grado tan grande de exigencia, también es posicionar al otro en un lugar medio de máquina o de objeto, ¿no? Es desubjetivizar a esa persona eh, porque muchas veces se exige mucho más de lo que cualquier ser humano podría hacer, ¿no? Parece que uno tendría que sacar horas de donde no tiene para poder llegar a cumplir con eso. Y en ese sentido, sí, ese posicionamiento como objeto de la persona o como máquina, ¿no? sí, Es una forma de, podríamos pensar que es una forma de violencia. Sí, sí, ¿por sí. qué no? Es Yo a veces por interesante lo que ahí, plantea pues es para que yo reflexionar. a veces pienso que es abuso de poder y no sé si lo estoy diciendo bien. La verdad que, bueno, a ver, pero decime vos, ¿cómo definimos a la violencia? ¿A qué le llamamos violencia, Laura? Mira, en primer lugar me gustaría remitirme al título que elegí, ¿no? Que tenía que Dale. ver con el plural de la violencia, para empezar a pensar este fenómeno de la violencia. Cuando yo pensé en ese título, el plural de la violencia, lo pensé desde el punto de vista de que quizá no podemos pensar en la violencia como algo general, sino poder pensar
las distintas violencias por las que estamos atravesados todos los seres humanos, ¿no? Y que muchas veces hay determinados tipos de violencias que están o muy naturalizadas o no están concebidas como tales. Entonces, la idea de la charla de hoy me pareció que era piola por ahí traer, yo me anoté, me hice unos machetes bárbaros Sí, sí. respecto eh, de algunos mitos o frases populares que lo que hacen es velar situaciones de violencia, ¿no? Ah, sí, sí. Eh, entonces, desde ese punto de vista me pareció por ahí piola pensar en esto de el plural de la violencia. En realidad no hay una violencia, hay las violencias por las que estamos atravesados. Y Es por otra cierto. parte, claro que este espacio es para la reflexión sobre la práctica docente, me parece también un tema sumamente importante para que conozcamos todos, porque cuando nosotros trabajamos en el aula con estudiantes, bueno, esos estudiantes y nosotros también como adultos estamos atravesados por todos estos tipos de violencias, ¿no? Entonces, en primer lugar, conocerlas al menos me parece que es un gran paso. Sí, Eh, totalmente. Le decíamos a la gente que nosotros estuvimos hablando acerca de qué nos gustaría charlar y bueno, surgió este tema que para mí me parece maravilloso, porque vos decías recién, bueno, pensamos que en realidad el espacio se llama Hechos y Palabras de la Docencia, pero cuando hablamos de la docencia hablamos de todo lo que hacemos en el aula y fuera de ella, teniendo en cuenta esta profesión, este trabajo. Pero todo lo que pasa en el aula es todo lo que le pasa al chico, al alumno o a la persona que va a la facultad. Entonces, tal vez hoy hacemos este recorte, pero es lo que pasa en la vida, ¿no es cierto? ¿No? Cuando hablamos acerca el año pasado, ¿no? En la charla pasada, cuando hablábamos de la ESI, decíamos, estaría bueno que haya una materia que se llame ESI, y la verdad que no, porque nos atraviesa a todos y en todas las materias, porque es parte de la sexualidad, explicaban, ¿no? Ella, el DESI, es parte Ujú. constitutiva del hombre. ¿No? Y esto es Exactamente. igual, o sea que tranquilas porque estamos hablando de la vida y de eso se trata, ¿no es cierto? Ahora, Sí, estaba pensando en el título que vos elegiste, cuando vos le digo a la gente que nos estaba mirando, y a vos también, Laura, cuando vos me dijiste la pluralidad ¿cómo es? La pluralidad de las violencias, de la violencia. no, el plural de la violencia. El plural de la violencia. En el flyer, yo le dije a mi sobrino, que es quien hace el flyer, que te agradezco, Esteban, eh, yo le dije, ponele abajo ¿cómo es? Cuando la Ah, vos violencia, hiciste un subtítulo, sí. yo le hice un subtítulo y Sí, sí, lo vi. así, ¿te gustó? ¿Se entendió? Porque yo decía, cuando la violencia se escuda en ella misma, porque está en el inconsciente colectivo, por lo menos en el mío, hablar de violencia y uno remitirse inmediatamente a un golpe, a una mala palabra, y ahí, ¿viste? Y ahí, acoso sexual, por ahí, no lo sé. Ujú. Y bueno, y esto que vos decías, ¿no? Conocer y visibilizar las múltiples formas de la violencia, me parece maravilloso. Así que bueno, Sí, que es un tema como súper amplio e inagotable, imposible de agotar en una charla, pero bueno, la idea es poder debatir y reflexionar sobre estas cuestiones que por ahí están como muy veladas por creencias populares o algún mito y demás, ¿no? sí. Eh, Vos me habías preguntado qué es la violencia. Sí, ¿cómo la definimos? Bueno, una forma por ahí simple de definirla es que es un tipo de interacción en donde se ponen en juego determinadas conductas o de forma deliberada o porque han sido aprendidas o por imitación que generan un daño o un potencial daño, ¿no? Sí, Y a la vez, cuando hablamos de una situación de violencia, siempre hablamos de una situación de poder, ¿no? claro. Siempre que hay un acto de violencia, siempre estamos hablando de una situación de poder, de una persona sobre otra o de un grupo sobre otro, ¿no? Mm. Eh, Algo importante como para arrancar con el primer mito, eh, hay millones, yo tomé algunos en base a lo que iba a ir hablando y tomé muchas frases extraídas de o docentes o desde lo cotidiano, de la familia del vecino, ¿no? Porque me Perfecto. parece que trabajar sobre lo cotidiano implica que una forma más fácil de desnaturalizar Sí, cosas. sí, y que nos reconozcamos nosotros ahí, sí, en donde Tal todos nos cual nos sintamos permite interpelados. Sí, sí. reconocernos.
exactamente. La primera que tomé es una frase que muchas personas, ¿no? La dicen y creen en eso, de que el ser humano es violento por naturaleza, ¿no? El Mira, ser humano es sí. violento por naturaleza. No sé si Yo, alguna vez la escuchaste. Yo la he no, escuchado muchas es veces. más, yo pensé que por ahí en algún momento yo también habré sido violenta y no sé cómo es, digamos, ¿somos en algún punto Bueno, alguno fue violento o alguno o eso se mezcla con otra cosa que no es? ¿Cómo a sería? ver, Porque, me parece que la trampa de esto es esto de adjudicar a la violencia una cuestión que tiene que ver con el orden de la naturaleza, ¿no? claro. Y me parece que ahí hay una diferenciación básica que tenemos que hacer que tiene que ver con poder diferenciar la violencia de la agresividad, ¿no? No es lo Ah, mismo la agresividad que la violencia. Cuando hablamos de agresividad, estamos hablando de una característica propia de la especie que está ligada a la supervivencia y que eso sí es biológico, es innato, y lo compartimos con muchas especies de animales, ¿no? Que tienen que ver más con una cuestión de supervivencia, de cuidar un territorio, de pelear por alimento, ¿no? la Mientras que agresividad. la violencia, Ahí la está. agresividad, Sí, sí, mientras que la violencia es absolutamente social y cultural, es una construcción social, mm, ¿sí? sí, Y poder entender esto me parece esencial si queremos luchar para erradicar la violencia, porque si fuera natural, nada habría que hacer contra eso, ¿no? sí, 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 Entonces, poder entender que es una construcción social es fundamental para empezar a deconstruir ese modo de vincularnos o de relacionarnos, sí, ¿no? sí, Em, Entonces, esto en primer lugar me parece que es como fundamental poder entenderlo. sí, Eh, Dejar en claro que cuando hablamos de violencia estamos hablando de una ok. construcción social que habilita a la vez a la construcción de subjetividades, ¿no? ¿Cómo es Porque la eso? construcción de la subjetividad de un sujeto, valga la redundancia, Sí, eh, no es aislada de la construcción social en la que vive, se cultural. cría y Claro, se educa, claro, sí, ¿no? sí, 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 Entonces, la construcción, la violencia como construcción social influye fuertemente en la construcción de subjetividades, ¿no? entiendo, sí, Esto sí, sí, se ve muchísimo en estudios que estudian, estoy redundante hoy, en estudios o investigaciones que se han hecho respecto de la construcción de la subjetividad masculina, ¿no? O claro, la construcción de la subjetividad femenina, sí, y vinculado, ¿no? A fenómenos de violencia, ¿no? Por ejemplo, la sí, violencia machista, la violencia de género, la sí, violencia sí, contra la mujer. Entonces, la violencia siempre está íntimamente ligada a factores sociales y culturales. No tiene que ver con la naturaleza, no tiene que ver con lo innato ni con lo biológico. entonces eso sería como Es una buena noticia, ¿no? Discúlpame, porque en el sentido de que, bueno, sabemos que es una construcción y todo lo que se construye se puede deconstruir, digamos. Digamos, eso sería como buena noticia y llevarlo al aula, ¿no? Porque yo me estoy pensando mientras vos me hablas, ¿no? Todos los chicos que llegan al aula y de repente tienen una actitud violenta. Digamos, ¿cuál sería una actitud violenta de un alumno? Así como la general, la que vos, la que ves más seguido en el aula. Digamos, para diferenciar la agresividad que uno, bueno, es como vos explicaste recién, como que uno se defiende de alguna manera, pero ¿qué es algo violento? Cuando no, a ver, que puede hacer algo, ¿qué es lo que hace un alumno que vos digas, uy, qué violento? bueno, podría dar un montón de ejemplos que están vinculados a las modalidades de expresión de la violencia, ¿no? Digo, uno puede ser violento a través de un montón de formas. Ahora, Ajá. cuando cuente un poco acerca de las modalidades, voy a dar un montón de ejemplos y Ah, bueno, específicos del, ¿no? Eh, pero bueno, se me ocurren un montón de ejemplos, desde algo que tenga que ver con la violencia física, con una burla a un compañero, ¿no? Con algo sí, que por ahí lo tenemos como una cuestión de falta de respeto, le damos esa connotación y que por ahí es un acto violento, no sé, gesticular haciéndole burla a alguien, por ejemplo. claro.
sí. Bueno, Claro, son claro. cuestiones Bueno, él es cotidianas. así, él es así, mirá, es la forma de ser, así que no, ninguna forma de ser, como vos decías, no es natural. Claro, claro, está Es perfecto. una construcción. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, bueno, como vos decís, sí, por supuesto que es una buena noticia porque si no sería impensable poder abordarla, ¿no? Mm, Para mm. combatirla. Sí, 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 sí. Eh, Después algo que me parece también piola poder mencionar es que cuando hablamos de violencia, podemos hablar de violencia hacia el exterior o violencia hacia uno mismo, ¿no? Mm. Eh, Traigo esto, la idea no es desarrollarlo demasiado porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí por ahí poder pensar que muchas veces, digo todos, ¿no? Pero digo los adolescentes, porque por ahí nosotros trabajamos con adolescentes, aparecen fenómenos del orden de la autodestrucción en los y las estudiantes, ¿no? Que se ven Sí, mucho, por ejemplo, eh, a través de alguna problemática de consumo, ¿no? Un ajá, consumo sí. problemático. Un fenómeno que cada vez se incrementa más es, por ejemplo, la automutilación, lo que se conoce como cutting, Ah, ¿no? Los sí, sí, cortes. sí, Bueno, sí. esas son expresiones de la violencia, pero en donde ya eh, no se canaliza hacia el exterior, sino que repercute en uno mismo. Es No, violencia hacia uno mismo, es muy ¿no? interesante lo que decís porque, bueno, me estaba acordando de la charla que tuve con Roxana Devota, que es, es directora del programa Josué hace más de 20 años en Flores, y tuvimos una charla con ella, porque hablamos de adicciones, ¿no? Y no sé si, creo que no, creo que en ningún momento se dijo esta cuestión de que eso es violencia, violencia contra uno mismo. Creo que no lo mencionamos así y suena como más fuerte todavía. ¿No es cierto? Porque yo ya te digo, siempre yo pienso en violencia y pienso en una cosa más visible o más así, como te decía al principio. Entonces la adicción también. Eh, es muy importante lo que decís, porque tal vez Sí, esto no la lo encontrábamos ahí. desarrolla, claro, sí. Esto lo desarrolla muy bien Freud cuando habla de pulsiones de vida y de muerte, ¿no? Mm, Y las pulsiones de muerte como aquellas pulsiones destructivas que pueden ir hacia el exterior, ¿no? O hacia sí, uno mismo, las pulsiones autodestructivas. Bueno, tienen que ahí ver está. justamente con esto, ¿no? Sí, sí, Con sí, destruirse a sí mismo. Y destruirse a uno mismo es violencia, ¿no? claro, sí, Eh, sí, tienes razón. y después otra característica de la violencia es que cuando se da cualquier acto de violencia, lo que está fallando ahí es la palabra, ¿no? Ajá. Lo que Mm, falla mm. es la capacidad para simbolizar algo de lo que me está pasando, algo de lo que estoy sintiendo, algo de lo que quiero comunicar y no puedo, algo de lo que me molesta y no sé cómo expresarlo de otra forma, ¿no? Entonces, siempre que se da un fenómeno de violencia, se pone en juego esta imposibilidad de lidiar con la palabra. Entiendo, Es eso lo claro. que podría tener. Digamos, eh, claro, que no es que uno es violento porque sí, sino que le están pasando cosas y no lo pueden poner en palabras. Esto es así. no es tan lineal, a ver, uno, a ver, le pueden pasar cosas y no poder ponerle palabras en Y no determinado llegar a ser momento, violento, ¿no? claro, entiendo, Y no ser entiendo. violento, ¿no? Y no sé, Claro, angustiarse mucho, ¿no? Que repercuta, sí, no sé, con un ataque de pánico, que repercuta claro, con, no sé, una descompostura, si repercute en el sí, cuerpo, por ejemplo, ¿no? tienes razón, claro. No es tan lineal, sino que digo que cuando, en general, alguien que ejerce violencia rara vez lo hace de forma aislada. En Ah, general son modos, ¿no? De vincularse la violencia, una forma de ah, comunicación con el otro, la violencia, ¿no? entiendo, La sí, violencia como sí, forma de comunicación. sí, sí. Entonces ahí, cuando aparece el insulto o aparece el golpe, bueno, lo que está fallando es una cuestión de poder poner en palabras, poder poner palabras a eso que hago a través de la acción. Gana la acción a la palabra, por decirlo de alguna Sí, sí, forma, sí, ¿no? entiendo. Sí, sí, sí. Eh, hay un médico colombiano que estudió muchísimo distintos fenómenos de violencia que yo tomé una cosita que me pareció muy piola, que el otro día la hablé con vos, que tenía, el médico es un médico colombiano que se llama Saúl Agudelo, y él dice Sí. que hay
tres categorías que se pueden encontrar juntas o aisladas, pero en cualquier hecho de violencia, que si tomamos cualquier hecho de violencia, el que se te ocurra, no sé, Sí, de la tele, de los medios de comunicación, del sí, vecino propio, siempre alguna de estas tres categorías se va a poner en juego. Y esas categorías que él nombra son, una, la inequidad, no, sí, ¿no? sí, Una es la inequidad, que tiene que ver con factores que determinan la exclusión, ¿no? Diferenciándola de la desigualdad. La inequidad como una de las categorías que puede llegar a intervenir en el desarrollo de una situación de violencia. ujú, Otra es la impunidad, ¿sí? La impunidad en el sentido de o el incumplimiento de leyes o la falta de sanción, ¿sí? sí, Que genera nuevas transgresiones. Y, y este factor a mí me parece sumamente importante por la frecuencia con la que lo vemos, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque el incumplimiento de las leyes o el que la justicia no actúe como debería actuar, ¿sí? Lo que muchas veces no permite a las personas que son víctimas de situaciones de violencia es que tengan una reparación simbólica, es decir, cuando la justicia no se posiciona como restaurativa, no sí, permite una reparación simbólica, ¿no? sí, Y genera muchísimo malestar y genera también que cueste cerrar situaciones. Imagínate, no sé, la otra vez veía el reportaje que le hacían a la mamá de una chica que había sido víctima de un femicidio, que decía que el femicida de su hija había estado un tiempito preso, salió y pasaba en la moto como burlándose por la puerta de la casa todos los días, ¿no? Bueno, es un hecho que escuchamos cotidianamente con sí, aquellas personas que han sido víctimas de una sí, situación de violencia, en donde la justicia no es reparatoria y no es restaurativa, por lo tanto no permite, ¿no? Que sí, la persona cierre. Entonces eso genera también violencia claro, muchas veces, ¿no? sí, La sí, sí, impunidad, claro, esta cuestión de la sí. impunidad. No, estoy pensando en todas las noticias últimas que, qué sé yo, de gente que fue a prenderle fuego a la casa al otro porque pasó esto, o me estoy acordando de este señor mayor que estaba con el hijo y le pegó un tiro a uno que le fue a robar y después fue la familia, ¿no es cierto? Y bueno, Sí. me di un montón de casos más No, sí, todo el por tiempo. supuesto. Si nosotros Sí, tomamos sí, cualquier tipo de, cualquier hecho de violencia, entonces algo del orden de la impunidad sí, seguramente se ha puesto en juego, sí, sí, ¿no? sí, sí, Eh, y después el tercer factor o la tercera categoría que él nombra es la intolerancia. Y él ujú, define a la intolerancia como una incapacidad de los sujetos de tramitar las diferencias de un modo civilizado, ¿no? sí, Entonces, yo pienso por ahí en los fenómenos que se dan, sea en el ámbito laboral, no sé, o con el bullying, o sí, estas situaciones de violencia en donde se muestra claramente una intolerancia al que es diferente de uno o al que piensa sí, diferente de uno, sí, ¿no? sí, 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 Y actos aberrantes de violencia, ¿eh? No es una mera discusión, no sé, hace unos meses a un chico en Córdoba lo molieron a palos por ser homosexual. O sea, es ah, algo bueno, lógico que no tiene razón de ser y que se pone en juego esta cuestión de una intolerancia extrema que desborda en una violencia que es inaudita, que es impensable y que es terrible, ¿no? sí, 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 Eh, sí, y así, digamos, esta cuestión de la intolerancia se marca en la mayoría de los actos de violencia, porque el otro, no tolero que el otro no hizo lo que yo quería, o que no piense como yo quería, o que no es como yo quiero que sea, ¿no? O que no encaja con lo sí, que yo creo que es normal, ¿no? sí, 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 Entonces, esta cuestión de la intolerancia se pone en juego siempre, digamos. sí, sí, Eh, sí. a mí me pareció piola pensarlo porque, bueno, en realidad creo que sí, que algo del orden de la impunidad, de la intolerancia y de la inequidad siempre se pone en juego en las Vos, acciones violentas, ¿no? vos sabés que Mirta Mota está diciendo el tránsito. No sé qué quiso decir, pero supongo que es el tránsito en la calle. Y inmediatamente acá está Mirta Mota, también profesora de letras. Me acordé de la película argentina, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero Relatos viste que salvajes. ahí está, Relato Salvaje, con el tipo este que era el bombita.
¿no? Bueno, Claro, que tiene que ver con la impunidad también. Che, pará un poco, claro, con este abuso de poder, porque este buen hombre está atrás de, bueno, ahí atendiendo a toda la gente y diciéndole cómo son las cosas y mal. Así que supongo que nos está exactamente. diciendo por eso. Pero sí, 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 debe ser por entiendo. eso. Sí, sí. Sí, sí. Y te hago una pregunta. Eh, Pero discúlpame, sí, estaba pensando también con las adicciones, ¿no? Habría, digo, supongo que está bien hacer la diferencia entre que, como decías recién, ¿no? Como una especie de resumen. Entonces, es una construcción, la violencia social, una construcción, y a diferencia de las adicciones, ¿no? Es una enfermedad. Digo, por aquel que se quiera llegar a excusar, bueno, estoy enfermo de violencia. No, está mal decir eso. no, está buenísimo, está buenísima esto que traes. No, claro, Ah, no, cuando ah, hablamos de un consumo problemático, estamos sí. hablando de una enfermedad. Mm. Sí, claro. La violencia no es una enfermedad. Digo, que alguien muela a palos a un chico porque es gay, no es una Claro, enfermedad. no, Que perfecto, alguien no, abuse sexualmente de otra persona no es una enfermedad, ¿no? Que alguien se castigue a un niño no es una enfermedad. claro, No, claro. Y no es no, no, y contagiosa, después por lo no. tanto no es contagiosa. Y me acuerdo de un programa de Mirta Legrand cuando le pregunta a una persona que es homosexual, me dice no que tenía ganas de adoptar un chico y le preguntó a Mirta Legrand, ¿no tenés miedo de que tu hijo se vuelva homosexual? Digo, esto es terrible. Bueno, Y te hago una pregunta, sí, esto sí, es violencia, claramente también, por ¿no? supuesto Se- que se- sí, por supuesto que sí, porque ahí hay una doble violencia. Primero, la violencia de haber sido víctima de un abuso. Y totalmente. después la violencia del estigma social, que encima tiene ese Eso, prejuicio sobre quien ha sido claro, abusado, ¿no? claro, sí. No, claro que sí. Ese es otro de los mitos, el del abusador abusado. Después Ah, bueno, bueno, lo voy a tocar. Lo tenía anotado porque es muy interesante esto que traes dale. de este ejemplo, ¿no? Es otro de los mitos que circula. Sí, sí. Eh, bueno, no sé si querés preguntarme algo o yo sigo hablando. Si me dejas No, hablar, no, yo no, hablo. no, no, vos hablas, si se me ocurre yo te pregunto, obvio. Y si le animamos a la gente, muchas gracias por estar en el espacio escuchándonos. Y bueno, si Sí, tienen alguna claro. pregunta para Laura, por favor, dale, Laura. Eh, Bueno, después, en relación a la mirada que podamos hacer sobre las violencias, en realidad nos podemos parar desde un montón de lugares para poder mirar los fenómenos de violencia. A mí tres que me parecen interesantes porque me parece que aclaran bastante, tienen que ver con que, una, poder pensar quiénes son los receptores de la violencia, Ajá, ¿no? sí. Una respuesta por ahí simplista es decir todos, ¿no? Ah, Todos sí, podemos ser receptores de sí, violencia, sí, sí, ¿no? sí, Eh, pero a mí me interesa por ahí desglosarlo un poco, porque si bien es verdad que todos podemos ser receptores de violencia, no todos la recibimos de igual modo, ¿sí? Digamos, cada grupo tiene características propias o tiene especificidades de cómo repercute la violencia en estos receptores. ujú, Entonces, por un lado, podemos hablar de violencia contra niños, niñas y adolescentes, podemos sí, hablar de violencia contra la mujer, podemos hablar de violencia contra la tercera edad o la vejez, ¿no? sí, De personas, violencia contra personas con algún tipo de discapacidad ujú, también, ¿no? sí, Violencia contra personas con cualquier posicionamiento sexual y vital diferente a lo heteronormativo, ay, sí. ¿no? Sí, y Personas acá Hilda trans, Fleischmann te dice, Hilda te dice, ¿y violencia en la escuela es evaluar inequitativamente? Te pregunta. Y sí, sí, el tema, bueno, el tema de la evaluación como forma de adoctrinamiento y muchas sí, veces utilizar modo de violencia, ¿no? Ya la comparación, o sea, la comparación que implica una evaluación muchas veces, ¿no? claro, Por ahí la entiendo. evaluación mal utilizada, esa comparación que hace, es un poco violenta, me Y parece, sí, ¿no? claro, claro. Si todos somos diferentes y queremos que con una sola estrategia y la misma, todos lleguen a, qué sé yo, a ese objetivo, y sí, si no tenemos en cuenta las diferencias, es violencia. Sí, sí, claro. Porque ya el solo hecho de anular la diversidad es violencia, Claro, entiendo, porque es claro, anular claro. a que el otro pueda expresarse y ser como es.
sí, 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 ¿no? entiendo. A ver, esperamos un Eh, segundo, Laura, antes de que sigas y vamos a ver qué dice acá la gente. Bueno, Florencia Oviedo dice, ¿la psicopatía es considerada dentro de la violencia también? Es una pregunta. ¿Es considerada la eh, psicopatía violencia? Te pregunta. no, a ver, lo que sucede más que si la psicopatía es considerada violencia es que dentro de algunas psicopatías se ponen en juego Puede, fenómenos muy violentos. Eso sí claro. puede suceder, ¿no? Ajá, Que en determinadas psicopatías haya, digamos, en la psicopatía siempre hay algo del orden de la violencia. claro. Pero bueno, hay psicopatías que por ahí utilizan algo mucho más soslayado, velado, ¿no? Más Sí, imperceptible, sí, ¿no? En cambio, hay otros trastornos que tienen una violencia mucho más explícita, mucho más claro. visible. Claro, claro, lo que estábamos diciendo. Bueno, acá esta es Sí. una pregunta de Nati, dice, ¿y cómo se trabaja con la violencia del abandono y desprecio de una madre a una hija adolescente? Oh, con mucha Uy, terapia y amor. Sí. ¿Cómo se trabaja con la eh, violencia del abandono y del desprecio de una madre a una hija adolescente? bueno, acá Natalia está preguntando, Sí, bueno, Natalia. Natalia trae un tipo de violencia que a veces no es considerada como tal, que tiene que ver con el abandono y el desprecio, ¿no? Ahora Sí, cuando avance un poquito y empiece a hablar de las modalidades, voy a explicar un poco esto perfecto. de- del abandono y el desprecio. En realidad, la pregunta si apunta al ámbito educativo o escolar o el trabajo en las aulas, por ahí no sé si es que eh, se va a poder resolver, pero sí por ahí posicionándose desde un lugar afectuoso con el otro y ofreciendo y mostrando que hay otros lugares posibles mucho más amorosos en el vínculo, ¿no? De una Sí, persona con otra. Esto de sí, considerar la dimensión afectiva dentro de la educación me parece fundamental, ¿no? sí, 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 Después, por supuesto, fuera del ámbito educativo, y sí, para mí el espacio terapéutico es un gran aliado para abordar estas cuestiones. Y sí, ahí sí, sí se sí. trabaja más con la persona, con esa historia singular y con, digamos, con cómo le repercutió a esa persona y se trabaja desde otro abordaje completamente diferente que lo que puede hacer un docente, ¿no? Sí, Son sí. como dos cuestiones bien separadas. Sí, sí, vos me decías el otro día que el papel, como me decía Roxana, esta también psicóloga y directora de Josué, me decía la escucha, habilitar espacios de escucha y me decías vos exactamente lo mismo. Que vos decías, ¿no? Me recordabas esa charla que teníamos con Roxana que me decías, la no palabra. Cuando no se ponen palabras pasan múltiples cosas. Bueno, una puede ser el consumo de Ujú. adicciones y llegar a ser un adicto, que ella me explicaba que eran tres, había como progresividad, como unos niveles, digamos, ¿no? Y la Sí, escuela, digamos, generar estos espacios de escucha, y creo que la ESI debe, es fundamental en ese sentido, ¿no? es Estoy fundamental. pensando. La ESI es fundamental, absolutamente. Mm, Absolutamente, porque la ESI justamente a lo que apunta es a eso, a que se tengan en cuenta todas las dimensiones del ser humano, ¿no? claro, Y que se dé lugar también a ello y a trabajar con ello, a mm, deconstruir estos mitos que estamos trayendo acá, ¿no? A claro, poder repensar algunas cuestiones que están como naturalizadas, en sí, visibilizar algunas que las tenemos tan internalizadas que no nos damos cuenta que nos hacen doler. sí, Eh, entonces, sí, la ESI es no te diría que es una manera, creo que es sí, la manera de abordar este tipo de cuestiones, ¿no? sí, La educación sexual integral, brindada desde un lugar responsable, constante, permanente, ¿no? Es sí. fundamental. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Acá tenemos a una señora también, 50 años, amiga mía, Soraya, y ella trabaja en la justicia, ¿no? Entonces dice, la justicia está saturada y sé de lo que se trata, está saturada, digamos, y está diciendo perdón por contestar tarde, viene supongo que viene de lo que habíamos dicho, de que De lo de impunidad. con lo punitivo, claro, exactamente. Y Sí, eso también es violento, ¿eh? Porque digamos, si es la justicia y la justicia se dedica a eso,
Yo siempre traigo a colación un ejemplo muy tonto, pero que se entiende muy bien. Si yo me pongo un negocio para vender papas y no puedo, y atiendo mal a la gente, o no sé vender papas, bueno, me pongo otro negocio para vender caramelos. Si soy docente y no sé enseñar, bueno, me tendría que correr. Así de sencillo y no se me caen los anillos, para decirlo. Ahora, si sos la justicia, hace justicia. No sé, que está saturada. Es violencia también eso. ¿Puedo decirlo así, Laura? ¿O está mal dicho? Es Sí, violento. hay una cosa también que me parece muy interesante respecto de la justicia y lo que tiene que ver eh, con la mirada con la que se leen los casos, ¿no? Eh, Ah, las percepciones y, que se tienen acerca de las cosas que y pasan. por supuesto, eh, por ejemplo, ahora por suerte tenemos una ley, ¿no? Que es la ley Micaela, que Sí, obliga a todos los agentes estatales a formarse en género, violencia de género, y que puedan abordar también es en cierto. situaciones desde una perspectiva de género, ¿no? Esto me Mm. parece que es un paso muy grande para que esto de la impunidad empiece a ceder. El poder hacer una lectura desde un lugar de perspectiva de género me parece que es fundamental para que haya un cambio, ¿no? Entiendo. Sí, Eh, sobre todo respecto de algunas violencias. Pero te diría que muchísimas violencias están ligadas eh, a esta visión o a esta cosmovisión que tenemos que tiene que ver con la construcción de subjetividades machistas, ¿no? No solamente lo que conocemos como violencia de género. sí, Eh, entiendo. entonces, en ese sentido, me parece que esta ley es como sumamente importante si se aplica con responsabilidad, que no sea un Claro, cursito de 3 clases para decir cumplí y listo, que haya sí. verdaderamente un espacio de reflexión y de poder trabajar mucho con eso, con las creencias que uno tiene, con los prejuicios y con toda la historia que uno trae, me parece fundamental para que Yo empiece a te, movilizarse algo. Vos sabés que yo tenía una pregunta con respecto a lo que me dijiste vos. Yo te quería preguntar, ¿qué significa que circule de manera genuina la palabra? Un poco lo que me decías vos recién. No es una charlita entonces. Sí, No, sí. decime el Eh, ejemplo que me dabas el otro día cuando si alguien aparecía llorando en un aula. ¿Te recordás? ¿Te lo recordás a eso? Sí, A sí, ver. sí, me acuerdo. Eh, Decíamos que en la violencia algo del orden de la palabra falla, ¿no? Algo del orden de la palabra falta. Entonces, me parece interesante, y acá es fundamental la ESI, ¿no? Con esto del eje, por ejemplo, los ejes de la ESI son fabulosos, ¿no? Y uno de ellos es el que tiene en cuenta la afectividad, ¿no? Sí, Entonces, la valoración de la afectividad, ¿no? Valorar la afectividad es uno de los ejes de la ESI. sí. Si yo pretendo, por ejemplo, hacer o invitar a mis estudiantes a una reflexión sobre la violencia, primero, bueno, tengo que conocer de lo que hablo, ¿sí? Y poder habilitar espacios para la circulación de la palabra, porque si justamente en la violencia lo que falla es la palabra, o lo que no hay es palabras, bueno, generar espacios desde la afectividad para habilitar la palabra de una forma genuina. Es decir, si uno se remite, no sé, a una forma literal de esto que estoy diciendo, uno puede decir, bueno, todo el tiempo circula la palabra dentro de un aula, Sí, ¿no? Todo el sí. tiempo no sé, hay gente que habla, si uno se queda en silencio, ve barullo, ¿no? Pero no, de modo genuino me refiero a poder primero brindar una escucha, Ujú. primero brindar una escucha, un espacio de escucha. Eh, y después que esa palabra se pueda desplegar en modo genuino en el sentido de que los estudiantes tengan un espacio para poder hablar, decir qué les gusta, qué les da miedo, ¿no? Esa Y alumna qué que se cosas pone a quieren llorar en medio de, por ejemplo, me ha pasado muchas veces en literatura, leer un cuento y que levantar la mirada y encontrarte con alguien llorando. Y me pasó el año pasado mucho con un libro que leímos en clase, El hombre pies de murciélago.
Seguimos en segundo año y qué sé yo, y terminaba el libro y cuando me levanté habían chicas, obviamente, porque son las más sensibles en general, y con los ojos colorados, y bueno, y había dos que me impactaron mucho, y bueno, yo lo que hice fue decirle, bueno, a ver que alguien la acompañe al baño, fueron las dos, con otras compañeras, vinieron y bueno, yo dije, bueno, vamos a hablar ahora, qué es lo que pasó acá, empecé con otras compañeras y después le dimos la palabra. No, porque vos decías, porque cuando vos decías, tiene que ser genuino, no es andar como es que decías vos, no es andar al Claro, no, baño y yo lo que planteaba es que si uno quiere movilizar algún tipo de reflexión respecto de la violencia, en primer lugar, uno no puede ser violento, porque no hago nada dando una clase teórica explicando del claro, manual, ¿no? Las eso, modalidades de la claro, violencia si yo soy violenta. claro. Entonces, en primer lugar, vincularme de un modo respetuoso. ¿Por qué? Porque primero por esto que decíamos de que todos estamos atravesados por distintos tipos de violencia, algunos más, algunos menos, pero en realidad todos estamos atravesados por algún tipo de Sí, violencia. Eh, y nuestros estudiantes también. Entonces, si hay estudiantes que están atravesados además de forma muy grave, ¿no? Por situaciones de violencia, el poder mostrar que hay otra forma de vincularnos, que es mucho más amorosa, que es mucho menos dañina, ¿no? Es un paso muy grande. Es un paso muy grande, aunque a veces pase inadvertido, ¿no? sí, sí, Eh, y esto de respetar y valorar la afectividad tiene que ver con esto de que, no sé, si veo a alguien que, alguna alumna, no sé, que es re chispita y un día está cabizbaja, triste, acercarme a preguntarle, ¿te pasa algo? ¿Querés contarme algo? ¿No? Eh, no hacer como que no pasa nada. O si alguien llora, yo claro, no le puedo decir, anda, lavate la cara que sigo con la clase, ya está, ya, ¿no? Y no, sí, porque claro, después, ¿cómo vivo la violencia si yo me posiciono en este lugar? sí, 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 Entonces, en ese sentido, digo, esto de circular la palabra, pero de un modo genuino, con una escucha que ahí tenga que está, ver claro, con ligar con lo afectivo, ¿no? sí, 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 entiendo. Eh, Otro de los lugares en donde podemos pararnos para ver la violencia es a través de eh, poder vislumbrar las diferentes modalidades en las que se puede expresar la violencia. Acá hay algo interesante que quiero decir, es que en general cuando hablamos de violencia nos remitimos o pensamos que estamos hablando de algún tipo de acción, es decir, que alguien le hace algo a otra persona, Claro, ¿no? sí, Que alguien hace algo. Muchas veces somos violentos no por acción, sino por omisión, ¿sí? Es decir, dejando de hacer algo. Muchas veces podemos ser violentos porque no hacemos algo. En ese caso es la violencia por omisión, ¿no? Esto también es importante tenerlo, ¿no? sí. Como una manera de mirar Vos sabés algunas que cosas. te puedo contar algo que me pasó, Sí, y esto nunca lo hablamos. Me hiciste acordar a un episodio que tuvo lugar en el profesorado hace mucho tiempo donde yo estudiaba. Y bueno, había una docente que realmente no estaba bien y bueno, y ya en el tercer, la tuvimos en primero, segundo y en tercer año. Y en tercer año muchas compañeras habían dejado por lo menos esa materia porque no podían, la verdad que no se portaba bien, nos retábamos como si fuéramos chicos, ¿viste? Yo estudié de grande. Entonces un día se me ocurrió ir con unas compañeras, nos envalentonamos y fuimos a hablar con la regente y le comentamos, mira, dijimos a la profesora, mire profesora, le digo, tenemos esta situación, hay muchas chicas que están desertando de esta materia. Y me dice, perdón María, me dice, ¿hace cuánto tiempo que está pasando esto? Y este es el tercer año. Ah, no, me dijo, acá el problema es de ustedes. Ustedes van a ser futuras docentes, éramos todas chicas, señoras, o chicas y señoras. Ustedes van a ser futuras sí, docentes. A mí no me preocupa esta docente, porque ahora yo voy y hablo con ella y hacemos una reunión y se terminó el problema. A mí me preocupa ustedes. ¿Y sabes con quiénes nos comparó? Nunca me voy a olvidar de esto, pasó hace mucho tiempo. Ustedes parecen las mujeres golpeadas, dijo. ¿No? Esas mujeres golpeadas que por miedo no se atreven a decir lo que les pasa, a denunciar lo que les pasa. Y lo peor de todo, como futuras docentes, dice, ¿qué le van a enseñar a sus futuros alumnos? Esto no está bien. Bueno, me hiciste acordar, porque claro, uno también se callaba y se callaba y se callaba, y tal vez a mí, conmigo no sé por qué no se la agarraba, pero se la agarraba con otros. Y si yo me callo, puedo entender que esto también es violento.
es violencia, si uno no levanta la voz y no hace nada, ya sea por uno o ya sea por el otro. ¿Está bien decirlo así? Porque mi docente A ver, estaba muy enojada, dice, estoy sí, enojada más con ustedes. Después vino, hizo una reunión y bueno, y se habló todo el tema, no pasó nunca más. Mirá vos, ¿no? Nunca más. ujú. Habilitó ese espacio, todo ahí, como una hora estuvimos con todo el mundo pudo expresar y no pasó más. Había que ponerle Bueno, un alto. es un ejemplo de cómo muchas veces el hecho de poner en palabras algo, ¿no? Claro, sí, Ayuda. claro. Eh, sí, cuando hablamos de omisión, ¿no? Hablamos de omisión por parte de quien ejerce la violencia, ¿no? Ajá. De quien Ah, ok. ejerce la violencia. Es decir, También, sí, a través de algo que no hace, es violento, ¿sí? claro. Sí, sí, Ahora sí. voy a dar varios ejemplos Bueno, de esto. Por ahí la modalidad más conocida o la primera que se viene a la cabeza es esta que decías vos hoy, de los golpes, ¿no? Que cuando uno habla sí, de violencia aparece esta cuestión de los golpes, de las trompadas, no sé, de algo del orden de lo físico que se pone en juego. En realidad esa es una de las tantas modalidades que hay, ¿no? sí. Esa tiene que ver con el maltrato físico y ahí entra cualquier modalidad que repercuta generando un daño en el Ujú, cuerpo, ¿no? ujú, Ya sea, no sé, patadas, golpes, quemadura, empujón, lo que fuere que genere un daño en el cuerpo o una enfermedad. sí. Ese es el maltrato físico. Ahora, por omisión, ¿sí? Hay otro tipo de violencia que es el abandono físico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Ah, abandono físico? Nos referimos a no responder a las necesidades físicas de una persona que está a nuestro cargo cuando esa persona no se vale por sí misma. ¿Sí? sí. Entonces, y acá también yo me anoté un mito, ¿no? O por ahí una frase, ¿no? Que me dijo una maestra y que, bueno, me quedó dando vueltas esto de cómo a veces se tiende a ver como que es algo natural o normal que a Claro, veces suceda. claro. Eh, cuando me refiero a necesidades físicas, por ahí las más básicas tienen que ver con la alimentación, la higiene, ¿no? Sí. Eh, y esta maestra me hacía referencia a uno de sus alumnitos de que iba todo sucio, ¿no? Y lleno de mocos. Entonces decía, ay, pobrecito, también la madre es una colgada, decía, se pone a boludear con el celular y al chico no lo van, y era un nene chiquito, ¿no? Mm, Un niño chiquito. Bueno, eso es una forma de violencia, desatender las necesidades físicas de alguien que entiendo. no puede valerse por sí mismo. Si yo Claro, le dejo a un bebé el pañal 14 horas puesto, en donde se hace pis, se hace caca, se paspa todo, se lastima, y no claro, puedo responder a esa necesidad de que el niño no puede hacer por sí mismo, claro. Lo ¿sí? entiendo. Y uno no lo puede pensar Esa como es violento, violencia. claro, Es claro, violencia. claro. Claro que es Sí, violencia. sí, sí, entiendo, entiendo. Eh, Discúlpame, acá alguien te pregunta, sí. dice, Laura, mi consulta es ¿cómo trabajamos con tantos alumnos que están pasando por depresión? Ay, yo supongo que habilitando espacios para la escucha, supongo, en este momento, no sé. Sí, a ver, hay determinadas, y por ahí ese es otro tema, la depresión, ¿no? Sí, No necesariamente ligado con la violencia, pero es interesante la pregunta porque, bueno, es algo que por ahí se ve en lo cotidiano en las aulas, ujú, ¿no? mm, Algún alumno, algún estudiante eh, esté pasando por una depresión. En realidad, para todos estos temas ligados a la violencia en distintas expresiones, ¿no? Sea ujú, sexual, sea violencia física o emocional o la que fuera, hay una guía que tiro el dato por si alguien no lo conoce, porque yo lo descubrí hace sí, muy poquito, no lo conocía. En la página de ABC hay una guía, ¿sí? Que menciona paso por paso qué estamos obligados los docentes a hacer ante determinadas situaciones. Y tiene explicitado cada una de las cosas. Por ah, ejemplo, ante un alumno que se lesione, ante, no sé, una pelea entre dos alumnos, ante la situación de que una alumna venga a relatar un abuso sexual, ¿no?
eso es desde lo protocolar, por decirlo Sí, sí, de alguna manera. sí. Eh, yo te puedo decir lo que yo haría A en ver. el ámbito educativo. En Mm, el ámbito educativo, si vemos que algo nos llama mucho la atención de un estudiante, que lo vemos, no sé, extremadamente triste, todo, primero, bueno, esto de generar un espacio para que circule la palabra. Pero después, ver por dónde va, si se puede llamar a alguien. A mí me ha pasado, por ejemplo, sí. de tener la situación de que no sé, una estudiante venga y me relate determinada situación y que me diga, profe, vos podés citar a mi mamá y la convencés de que me deje ir a un Ah, psicólogo, ¿no? sí, sí, Eh, tremendo. entonces, me ha pasado este tipo de situaciones, entonces por ahí se le puede preguntar al alumno, mira, ¿vos te gustaría que, no sé, yo convoque a tu mamá o a tu papá para explicarle un poco de que por ahí estaría bueno que vos veas un profesional por fuera, ¿no? Sí, Eh, porque ahí ya, digamos, excede lo que tiene que ver con estas cuestiones más ligadas a la violencia, en donde sí tenemos por ahí un protocolo marcado, sí, y a sí. veces estamos como medio a la deriva que no sabemos bien qué hacer ante esas situaciones, ¿no? Sí, 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 sí. Uno Eso puede es cierto. contener un ratito, pero contiene un ratito y la clase dura 2 horas, se va y por ahí no ve al alumno hasta 10 días después o No, una sí, semana después. totalmente. No, Entonces, totalmente. la estudiante o el estudiante quedan ahí a la deriva y, ¿no? Sí, A sí, veces sí. es complejo abordar determinadas situaciones desde el rol de docente, Totalmente. ¿no? Inalcanzable. Obvio. A ver, acá te dice Hilda Fleischmann, también a veces se naturaliza la violencia, lo que decías vos anteriormente, y después Puglia dice, en el nivel terciario hay mucha violencia, supongo que a colación de lo que decía yo, incluso en las correcciones o devoluciones que se hacen por parte de los directivos y los docentes, sin lugar a dudas. Yo el año pasado también transité en la UNLAM y había una profesora específicamente así, pero esta no tenía dudas, era muy violenta esta profesora, muy violenta, pero bueno, no la vamos a nombrar para Sí, que. no, sí, Teresa, seguro. Tengamos en cuenta que toda situación de violencia es una situación de poder, sí, ¿no? ya está, ya Y ahí eso quedó ahí, claramente se está cuestión sí, del poder. está ligado, Sí, ya, eso quedó claro. Después Teresa Cabrera, también docente de Merlo, hoy hay mucha gente de Merlo, muchas gracias. Dice, el que permite la violencia también la ejerce. No, el que permite la violencia también la ejerce. Lo da como así, asentado. ¿Es así? es una afirmación, Es el una que permite la afirmación. violencia. También la ejerce. No sé, A digamos, si ver, soy víctima, me no, parece ¿no? que hay como, a ver, hay algo ahí eh, que por ahí es sumamente debatible, que tiene que ver con que, eh, con esto de permitir la violencia, ¿no? Sí. Me O tal vez no parece se dan que cuenta. eso es como muchos no se dan cuenta Por en eso te algunos digo. tipos de violencia, Claro. ¿no? Algunos Sí. tipos de violencia ni siquiera son percibidos como tales. Claro. Eh, pero además, esto de, no entiendo bien la afirmación de que si muchos de los No, que yo creo que la ella se está. padecen A ver, Tere, yo la conozco, también docente no se de habla. literatura. Yo creo que ella está diciendo que el que ve que alguien El está que es haciendo un acto de testigo, violencia. el Claro, ahí testigo de está, una el situación de testigo, claro, bueno, sí, es es cómplice de cómplice, la bueno, situación de violencia, claro, claro, yo supongo que viene por ese lado. claro. Después, Sí, en ese sentido sí. Sol dice principalmente adolescentes de secundaria superior en cuarentena. Sol, quiero decirte que estamos todo el tiempo pensando en ellos. Y bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Con la poca comunicación que podemos llegar a tener a través de fotocopias, virtualidad o lo que sea, por lo menos nosotras que trabajamos en esta escuela tratamos de que ellos se expresen y bueno, por lo menos bueno, que puedan poner en palabras, pero la verdad es esa, por el momento como no los podemos ver, no, más de eso lamentablemente Sí, nos pone muy tristes porque tenemos un alcance. no, Después, sí, por supuesto. Marina te Había un dice, comentario, a ver, sí, ¿qué decía sucede con Marina? niños, adultos, mayores, personas con discapacidad. Yo pensaba en ello cuando vos empezaste a Exactamente, hablar. por supuesto, justo iba a eso, cuando hablamos de, bueno, justo estaba hablando del abandono físico, se ve muchísimo
en personas con algún tipo de discapacidad y en Ay, personas sí, de tercera edad, ¿no? Que no sí. pueden valerse por sí mismos porque están o en una silla de ruedas o porque no pueden caminar y por ahí los vemos, no sé, que están escarados porque nadie se acercó a higienizarlos, a darlos vuelta, a ayudarlos cuando no tienen la movilidad para poder hacerlo por sus propios medios. Laura, Bueno, se va a eso es cortar, abandono físico. discúlpame, se va a cortar, te Sí, pido a vos y a toda la gente que se comunique en un segundo que volvimos a habilitar el espacio. ¿Sí? Ya se corta, bueno, me está corto, avisando. no sé de dónde se Cortás corta, y volvemos, yo corto no y sé de volvés a dónde. entrar. Nada, yo corto. Dale, Por favor, los espero invitamos que a me llames. sumarse. Sí, sí, sí.